You are using the computer audio, me salga, a ver. Ponele que sí. En cada opción. A ver, para que te busco a vos primero. Ay, no te encuentro, ¿dónde estás? Acá estás, acá estás. ¿Me escuchás ahí, Caro? Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, vamos a admitir a la masa. My God, transpiré más que cuando me recibí, boluda. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Solucionando problemas técnicos. Hemos vencido a la tecnología. Reseteé todo directamente. Ah, no me piden que sea abogado y técnico en informática al mismo tiempo. Soy limitado. Tengo mis limitaciones. Hola, profe. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, te estamos Hola, esperando. profe, ¿cómo le va? Ahora sí, ¿no? Sí, Bueno, sí, ahora se lo escucha. perfecto. Bueno, antes de empezar la clase quería hacer señalarles algunas cuestiones. En primer lugar, felicitarlos porque estuvieron muy bien los parciales con el titular, la verdad, muy buenos parciales dieron. Con lo cual, si están bien con el titular, ya está, esto va por un tubo. Es la figurita difícil, digamos. En segundo lugar, la idea mía para nuestro segundo parcial es estar haciéndolo el jueves, ya les digo, el jueves 26 de noviembre. Mi idea es esa, el jueves 26 de noviembre estar haciendo el segundo parcial. Es una fecha tentativa porque todavía no sé si llegaríamos con los temas. Pero bueno, es la primera fecha. Después vemos sobre la marcha si lo tenemos que postergar. Lo que pasa es que como Carlos les toma el segundo parcial el viernes 4 de diciembre, o yo tengo que tomar el mío esa semana, la del 26 de noviembre que les dije hoy, o una semana después del parcial del titular. Y me parece que ya se nos irían demasiado las fechas. Así que vamos a intentar de llegar entonces para el segundo parcial para el 26 de noviembre. Nos quedan 9 clases contando la de hoy. Creo que podríamos llegar. Vamos a ver. Tampoco pretendo que esto sea una marcha forzada para llegar a la fecha. La idea es desarrollar normalmente las clases y si podemos, llegamos. Así que bueno, ya está. Esa sería la fecha del segundo parcial, 26 de noviembre. Por otro lado, para los que tienen que rendir recuperatorio mañana, la idea es vamos a empezar a tomar a las 4 de la tarde. Porque esto ya lo aclaro para los que no tienen que recuperar. A las 6 tenemos clase normal. A las 6 tenemos clase normal. Así que les empiezo a tomar a los que tienen que recuperar a partir de las 4. Vamos a hacer como el otro día, una reunión conmigo y otra con Juliano. Y si para las 6 de la tarde no terminamos con el recuperatorio, les termina de tomar Juliano mientras yo doy la clase. Así que, ¿estamos de acuerdo con eso? Profesor. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Perfecto. Sí, profe. Listo. No sé si está alguno conectado de los que tienen que recuperar mañana. Bueno, entonces hechas las aclaraciones de rigor, vamos a empezar con lo que es nuestra clase entonces. No sé si tienen alguna pregunta de lo que vimos la vez anterior, la clase anterior.
Sí, profe, yo la clase anterior no estuve, así que la vi después y me quedaron algunas dudas. Primero, supongo que entendí qué significa, pero para asegurarme, que los radicales pedían la pureza del sufragio, sería que querían que no haya fraude, básicamente. Exactamente, la pureza del sufragio se refiere a ese. Elecciones libres de toda violencia y de toda injerencia estatal, y obviamente que se respete la voluntad del electorado, sin ningún tipo de fraude. Bien, y después me quedó otra duda, no entendí bien por qué si había surgido como para hacerle frente al roquismo y a lo que llamaban el régimen, ¿por qué en tan poquito tiempo después se pretenden aliar con Mitre? O sea, ¿hay alguna explicación más allá de lo que dijiste? Ahí está el problema. Que en este sentido, claramente en el radicalismo, cuando surge, hay dos liderazgos bien definidos. Por un lado, el liderazgo de Alem a nivel nacional y el liderazgo de Irigoyen en la provincia de Buenos Aires. El problema aquí, que en cierto modo encarnan dos posturas distintas, porque Alem, en cierto modo, viene a representar el ala popular del mitrismo. El mitrismo ya vimos claramente qué es lo que significa. Y en efecto, la Revolución del Parque de 1890 está metido el mitrismo en el medio. El tema es que cuando se produce aquel acuerdo Mitre-Roca de 1891, que hace estallar por los aires la Unión Cívica, claramente a Mitre lo que quiere es volver a ser presidente, le importa muy poco si con Roca, con los radicales, con el que sea. Porque la revolución de 1890 fue muy heterogénea. Uno trata más o menos de redondear cuáles fueron sus objetivos en esto de la pureza del sufragio. Pero en realidad en ese grupo de la Unión Cívica y de la Revolución del Parque había de todo en realidad. Esto empieza a depurarse precisamente con motivo del acuerdo Roca-Mitre, cuando claramente por un lado tenemos la Unión Cívica Radical y por otro lado el mitrismo. No obstante eso, Alem se opone a ese pacto por antirroquista. Mientras que Irigoyen, el otro gran líder partidario, se opone al pacto Roca-Mitre por antimitrista. Entonces, claramente, la línea que conduce Irigoyen tiene claro quién es el adversario. El adversario es el mitrismo. El tema es que, como yo vine desarrollando el hilo de la clase anterior, Roca no es el mismo en 1880 que en 1890, ni mucho menos el de su segunda presidencia. Porque claramente hemos visto que el Roca del 80 precisamente llega al poder luego de haber derrotado militarmente al mitrismo, de haber triunfado en esa guerra civil y de haberle impuesto a Buenos Aires la federalización de su ciudad. Recuerden ustedes que el adversario de Roca en aquellas presidenciales había sido Tejedor, un hombre del mitrismo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo expliqué el proceso del 80, señalé que en cierto modo no había discusión de fondo en cuanto a cuáles eran los lineamientos de política en la Argentina. Simplemente había sido el enfrentamiento entre dos burguesías. Una que representaba los intereses del interior y otra, como de costumbre, a la burguesía comercial porteña. El problema es que esa burguesía del interior, encarnada por Roca en el 80, en el ejercicio del poder, termina fusionándose con los terratenientes de Buenos Aires y la burguesía comercial porteña. El modelo económico implantado en el 80 hizo que los que se enfrentaron en el 80, cuando llegamos ya al siglo XX, ese enfrentamiento ya no tiene razón de existir, porque los intereses de las oligarquías del interior y de la burguesía comercial porteña se unifican en una sola. Por eso yo también digo, bueno, en 1904 el roquismo ya no tiene razón de ser, porque yo les pongo en una filmina, se mitrificó. En este sentido se fusiona con la burguesía comercial porteña, y ahí es donde claramente se ve que es la oligarquía en toda la dimensión de su palabra, sin distinción entre los intereses del interior y los intereses de Buenos Aires. Hay una única oligarquía con intereses económicos y políticos muy claros. Irigoyen, por eso, va surfeando en cierto modo lo que va ocurriendo. Porque también es cierto que Irigoyen nunca le hizo ninguna revolución a Roca.
En las revoluciones que participa activamente Irigoyen son las de 1893, a Luis Sáenz Peña, y la de 1905 a Manuel Quintana. Y en este sentido también cabe destacar que muchos sectores progresistas del roquismo, que ya no se sintieron representados con él, terminarán luego yendo hacia el irigoyenismo. Por ejemplo, uno de ellos fue su ministro de guerra, el general Richeri. Por eso parece que no se entiende. Y ya para el siglo XX, Mitre ha fallecido, fallece en efecto en 1906. No sé si con esto más o menos quedó... Sí, ahí me quedó más claro. Gracias. Perfecto. Si no, esto para leerlo creo que tiene encargado un texto de Jorge Abelardo Ramos para lo que es esta parte. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Nada? Profe, la clase pasada llegó hasta 1906, ¿no? Exactamente. Después de que asumió Figueroa Alcorta. Exactamente. Tengo que empezar con Figueroa Alcorta ahora, precisamente. Si no tienen ninguna pregunta, avanzo un poco. ¿Sigo? Bueno, como señalé la clase pasada, en 1906 se produce la desaparición de varios miembros de la clase gobernante hasta ese momento. Fallece Mitre, fallece Bernardo de Irigoyen, fallece el mismísimo Carlos Pellegrini, y fallece en el ejercicio del Poder Ejecutivo el presidente Manuel Quintana. Como consecuencia de ello, lo va a reemplazar su vicepresidente, José Figueroa Alcorta, un hombre que provenía del viejo juarismo, ex gobernador de la provincia de Córdoba, como les digo, y un hombre que venía de una tradición federal y a partir de los sucesos del Parque, claramente antirroquista. Y Figueroa Alcorta es un hombre que ya está decidido, que ha comprendido de que el régimen tal como ha venido funcionando no da para más, que el modelo político se encuentra completamente agotado, y por lo tanto será Figueroa Alcorta quien encarne la tarea de desmontar ese aparato político que allá lejos y en el 80 había montado Roca. Por lo tanto, Figueroa Alcorta será la transición, o dicho de otro modo, será quien tenga que hacer el trabajo sucio para dejarle las manos limpias a su sucesor en 1910, a Roque Sáenz Peña, para que pueda encarar definitivamente la tarea de la reforma electoral. En efecto, Figueroa Alcorta, muchos historiadores sostienen que llegó a tener 2 entrevistas con Hipólito Yrigoyen. Como siempre, trató de sumárselo Yrigoyen al elenco gobernante. Yrigoyen dice: no estamos para gobernar, no estamos para cogobernar, mejor dicho. Ustedes purifiquen el sistema y nosotros participamos de las elecciones. Los historiadores oficiales del radicalismo niegan esta reunión, pero ya no cabe ninguna duda que hubo un acercamiento entre Yrigoyen y Figueroa Alcorta. Lo cierto es que algunas de las medidas que va a tomar Figueroa Alcorta en este sentido será, en primer lugar, la intervención federal de todas las provincias en manos del roquismo. Aquellas provincias que eran adversas a la visión política del presidente son intervenidas federalmente. Del mismo modo que va a descabezar al ejército, toda la alta oficialidad con simpatías hacia Roca o leal a Roca es pasada a retiro, con lo cual se produce también una renovación en las filas del alto oficialato de las Fuerzas Armadas. Y como suele mencionarse, cerró el Congreso de la Nación, dicen algunos. En realidad lo que ocurrió fue lo siguiente. Había culminado el año 1907 y el Congreso no le había aprobado el presupuesto para el año 1908. Como saben ustedes, sin presupuesto no se puede gobernar, porque es la ley de leyes, como la denominan algunos, la ley donde está contemplada toda la percepción e inversión de la renta pública y los gastos del Estado. Habíamos llegado al año 1908 y claramente Figueroa Alcorta estaba sin presupuesto. Como consecuencia de ello, entonces,
convoca a sesiones extraordinarias, tal cual lo faculta la Constitución, y reunido el Congreso en sesiones extraordinarias, estaba decidido a no aprobarle el presupuesto. Como correlato de esto, Figueroa Alcorta, a través de un dictamen de su ministro del Interior, de Manuel Montes de Oca, llega a la siguiente conclusión. Si las sesiones extraordinarias son convocadas por el presidente para que el Congreso le trate los proyectos que él presenta, y solamente esos, y el Congreso no quiere tratar el proyecto presentado por el presidente, por lo tanto, por contrario imperio, es el propio presidente que puede declarar cerradas las sesiones extraordinarias. Y esto es lo que hizo Figueroa Alcorta. Declaró cerradas las sesiones extraordinarias. No obstante esto, algunos legisladores quisieron ir a sesionar igual y, como cuenta la leyenda, acordonó la manzana del Congreso con la policía de la capital y con los bomberos, y nadie pudo entrar al Congreso. Ya en el mes de abril se produjo la renovación legislativa y el Congreso fue cambiando lentamente su configuración política. Mientras tanto, Figueroa Alcorta prorrogó por decreto el presupuesto de 1907 para el año 1908. Esto es ¿Podría explicar, disculpe, ¿podría Sí. explicar nuevamente eso de que cierra el Congreso? No lo entendí bien, lo de la sesión extraordinaria. De acuerdo a la Constitución, el poder constitucionalmente habilitado para convocar a sesiones extraordinarias es el Poder Ejecutivo. Y durante las sesiones extraordinarias el Congreso no puede tratar cualquier cosa, sino que trata aquellos proyectos específicamente sometidos a estudio por el Poder Ejecutivo. El Congreso públicamente había manifestado que no le pensaba tratar el presupuesto a Figueroa Alcorta. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace Figueroa Alcorta? Si yo soy el que puede convocar a sesiones extraordinarias, soy yo el que las puede culminar. En consecuencia, decide dar por concluidas las sesiones extraordinarias y, digamos, simbólicamente cierra el Congreso para que no vaya nadie a sesionar. Eso es lo que ocurre. Perfecto, muchas gracias. Y por otro lado, en esta idea de ir modificando el sistema electoral, por primera vez se elabora un nuevo padrón electoral. Hasta ese momento, el padrón se elaboraba sobre la base de las inscripciones voluntarias en el registro cívico que se abría 3 semanas antes de las elecciones. ¿Sí? Un mes antes de las elecciones no tenías padrón, un disparate. En este sentido, Figueroa Alcorta eleva un proyecto por el cual el padrón electoral se iba a establecer sobre la base del padrón de enrolamiento militar. Recuerden ustedes el padrón de enrolamiento militar que establecía que todos los varones mayores de 20 años debían prestar servicio o en la Marina o en el Ejército. Entonces vos ya tenías empadronados a todos los mayores y sobre esa base, sobre ese padrón se elaboró el padrón electoral. La presidencia de Figueroa Alcorta también se caracterizó por una fuerte conflictividad social, aumentan las huelgas, aumenta la presión de los sindicatos anarquistas y socialistas, principalmente de los anarquistas, y va a aumentar también, desde el punto de vista estatal, ferozmente la represión hacia el movimiento anarquista. Y esto va a llegar a su máxima expresión con una célebre manifestación de trabajadores que se llevó a cabo en Plaza Lorea, un grupo de militantes anarquistas y sindicalistas reclamando por el aumento de los precios de los alquileres, que fue salvajemente reprimida por la policía, en la cual murieron varios manifestantes. El responsable de aquella feroz represión fue el jefe de la policía de la capital, el teniente coronel Ramón Falcón. Con lo cual, los militantes anarquistas se la tenían jurada a Falcón, y en este sentido, en 1909 precisamente, el coronel Falcón sería asesinado luego de un atentado anarquista. Cuando está saliendo de su casa, el militante anarquista de origen ruso Simón Radovitsky le tira una bomba molotov en su carruaje, y con esto Falcón prácticamente fallece en el acto. Con lo cual, la conflictividad y la violencia era muy grande. Esto motiva a que Figueroa Alcorta declare el estado de sitio,
Máxime cuando en el año 1910 debía producirse ni más ni menos que el festejo del primer centenario de la Revolución de Mayo. Vinieron muchas personalidades del exterior y ante el temor de que se vieran empañados por manifestaciones anarquistas, Figueroa Alcorta mantuvo el estado de sitio durante los festejos del centenario y poco tiempo antes el Congreso de la Nación había aprobado la Ley 7029, más conocida como Ley de Defensa Social. Esta ley es mucho más severa, mucho más terrible, mucho más inconstitucional todavía que la Ley de Residencia de 1902. Yo allí les pongo un artículo en particular, que es el artículo 32, que fíjense lo que dice. Para la aplicación de las penas se procederá en juicios sumarios. ¿Qué significa juicios sumarios? De plazos sumamente breves, que generalmente van de 48 en 48 horas. Sirviendo de cabeza del proceso el informe policial. Es decir, que la principal prueba de cargo para condenar era el informe policial. Debiendo permanecer detenido el procesado mientras dure el juicio. La presunción de inocencia, bien, gracias. Y por otro lado, establecía la competencia de los jueces federales para aplicar este tipo de sanciones, para juzgar estos delitos. El proceso sería verbal y actuado, es decir, oral y público, y no podría durar más de 10 días. Es decir, que en 10 días el juez te tenía que juzgar, te tenía detenido, con lo cual no podías producir prueba, te condenaba sobre la base del acta de la policía y podía llegarse a aplicarse hasta la pena de muerte. Es decir, que en 10 días te mandaban a la freidora prácticamente sin posibilidad de defenderte y usando como principal prueba de cargo el informe policial o el acta policial, el acta de procedimiento. Con lo cual, esta ley es recontra hiper inconstitucional. Sin embargo, todo era válido para esta élite gobernante a efectos de reprimir el movimiento obrero. Y la otra cuestión que quiero marcar de la presidencia de Figueroa Alcorta, un hombre que tenía fama de traer mala suerte, lo hemos nombrado mucho desgraciadamente, era apodado Il Jettatore, en la jerga nuestra el Mufa. Durante su presidencia también se produjo el descubrimiento de los primeros yacimientos petrolíferos en Comodoro Rivadavia en el año 1907. En esto cabe destacar la actuación de Figueroa Alcorta, porque si bien todavía no estaba desarrollada la industria petrolífera, claramente Figueroa Alcorta tenía plena conciencia del valor estratégico que podía tener la explotación hidrocarburífera, a efectos de, en cierto modo, tener soberanía energética. Como consecuencia de ello, Figueroa Alcorta decidió no aplicar en estos yacimientos el viejo código de minería de neto corte liberal, que le otorgaba la propiedad del subsuelo al tenedor del fundo, es decir, el que tenía la tierra también tenía el subsuelo. En este sentido, Figueroa Alcorta decidió inmovilizar esos territorios aplicando la ley de tierras fiscales a efectos de que no cayeran en manos privadas. Y empezaría un incipiente desarrollo de la industria petrolera auspiciada por el Estado, que cobraría su auge ya luego de 1916 durante la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen. Así llegamos al final de la presidencia de Figueroa Alcorta. Figueroa Alcorta impone a su amigo como sucesor, a Roque Sáenz Peña. Roque Sáenz Peña, aquel veterano de la Guerra del Pacífico, aquel hombre que no pudo ser presidente en 1892 porque Roca había propuesto la candidatura de su papá, de Luis Sáenz Peña, en ese momento embajador en Roma y en Bruselas, iba a ser el candidato a presidente del oficialismo. Y en este sentido, Roque Sáenz Peña, a pesar de que no estaba en el país cuando se produce la elección, obtiene la unanimidad en el colegio electoral, es decir, todo el colegio electoral votó por Roque Sáenz Peña. Un Roque Sáenz Peña que precisamente había aplaudido aquel decreto de Figueroa Alcorta, cerrando las sesiones extraordinarias del Congreso. Qué buen decreto había manifestado don Roque. Segundo presidente elegido sin encontrarse en el país. El primero había sido Sarmiento en 1868, ahora
Roque Sáenz Peña era el segundo, y Sáenz Peña sí estará decidido a llevar a cabo la reforma electoral. Sáenz Peña está convencido de que debe producirse la purificación del sistema electoral. Previo a ingresar en la reforma electoral, tenemos algunas otras cuestiones para manifestar de la presidencia de Sáenz Peña, entre ellas que fue el primer presidente en recibir una delegación obrera en la Casa de Gobierno. Suele decirse que fue Irigoyen, pero no, fue Sáenz Peña el primer presidente en recibir obreros en la Casa Rosada. También durante su presidencia se produce el tercer censo nacional, que arrojó casi 8 millones de habitantes, de los cuales un poco más de un tercio eran extranjeros. También se dicta una de las primeras leyes de accidentes de trabajo y un plan de viviendas baratas y proyectos de asistencia y previsión social. Si comienza lentamente a haber cierto grado de conciencia social en estos gobiernos conservadores que ya están en retirada. Y como ya les digo, se dará la tarea de llevar a cabo la reforma electoral. En este sentido, Sáenz Peña va a tener 2 reuniones también con Hipólito Yrigoyen en casa del diputado Máximo Paz. Esto sí, no es negado por nadie, es reconocido abiertamente. Y precisamente serán los 2 grandes líderes, el presidente Sáenz Peña y el jefe del radicalismo, Hipólito Yrigoyen, quienes acordarán los términos en que debía producirse la reforma electoral. Y son aquellos que también le darán las características centrales al sufragio. En este sentido, Yrigoyen consideraba que era, en primer lugar, necesario garantizar la universalidad del sufragio. Estaban todos de acuerdo en consagrar el sufragio universal. Pero Yrigoyen lo que temía era que siguieran existiendo presiones hacia el sufragante, con lo cual, para garantizar precisamente la seguridad del sufragante, a propuesta del ministro del Interior de Sáenz Peña, Indalecio Gómez, que había sido embajador argentino en Berlín y que había visto este sistema funcionando en Alemania, propondrá el sistema del cuarto oscuro, con lo cual se va a garantizar el secreto del sufragio a efectos precisamente de garantizar la seguridad del sufragante y su privacidad a la hora de emitir el voto. Pero también Sáenz Peña era plenamente consciente de que en este país desde 1852 no había votado nadie prácticamente y que había que generar conciencia cívica. Por lo tanto, Sáenz Peña es quien propone, e Yrigoyen consciente, la obligatoriedad del voto. Ambos líderes también están de acuerdo en que es necesario comenzar a darle andamiaje a los grandes partidos políticos, que había que consolidar grandes partidos políticos como base de la democracia y de la república, y que para esto había que formar también partidos con presencia parlamentaria, razón por la cual se propone la modificación del sistema electoral, a efectos de que hubiera representación de las minorías en el Parlamento. Se propone lo que será el sistema de lista incompleta. Ahora les voy a explicar lo que es la lista incompleta. Por otro lado, otra de las obsesiones de Yrigoyen, la base de todo fraude siempre es cómo se confecciona el padrón. Por lo tanto, Yrigoyen y Sáenz Peña acordarán sobre lo que ya había hecho o empezado a trabajar Figueroa Alcorta, establecer el padrón electoral sobre la base del padrón de enrolamiento militar. A su vez también que haya un recuento de votos centralizado, es decir, que el escrutinio no se termina con el recuento de votos en la mesa de votación, sino que luego se hace un recuento general. Y otra cuestión que también obsesionaba a Yrigoyen: ¿quién era el encargado de conducir el sufragio y velar por la seguridad y la legalidad del proceso electoral? Y en este sentido, acordarán otorgarle competencia electoral a la justicia federal. Es decir, los jueces federales en la capital y en las provincias tendrían competencia electoral. Y sobre la base de estas propuestas es que Sáenz Peña eleva el proyecto a mediados del año 1911. Se debate arduamente en la Cámara de Diputados, muchas cosas se debatieron allí. Lo que no terminaba de convencer sobre todo a los conservadores era el tema de la representación de las minorías,
Muchos estaban con una ceguera política muy fuerte, jamás pensaron que estaban de salida, que el radicalismo estaba en condiciones de pelearle a los conservadores el gobierno. Piensen ustedes que luego de que Irigoyen disolviera el partido, el Comité Provincia en 1897, nunca había competido electoralmente la UCR. Se sabía que era un gran movimiento, pero era imposible medir su caudal electoral. Por eso muchos atacaron el sistema de representación en los debates parlamentarios. El proyecto fue defendido a capa y espada en la Cámara por el ministro del Interior, por Indalecio Gómez. Finalmente es aprobado a fines de 1911 y luego será aprobado por el Senado en el mes de febrero de 1912, quedando aprobado definitivamente lo que se conoció como la Ley 8.871, más conocida por todos ustedes como la Ley Sáenz-Peña. Y esta Ley 8.871 consagró nada más ni nada menos que el sufragio universal, igual, secreto y obligatorio. Las 4 características del derecho de sufragio: universal, igual, secreto y obligatorio. Lo de universal, una universalidad muy relativa, puesto que saben ustedes que todavía no se le había otorgado los derechos políticos a la mujer. Es decir, como decimos actualmente, en realidad era sufragio universal masculino. No había restricciones ni por clase social, ni por propiedad, ni de ningún tipo por el estilo. Pero sí había un gran sector social excluido, como era la mujer. El voto igual significa un ciudadano, un voto. Secreto, esto que les he dicho hoy, para garantizar la seguridad del sufragante, con el sistema del cuarto oscuro, y a efectos de conformar la voluntad nacional y formar una conciencia cívica en un país que nunca había votado, como decía Sáenz-Peña, el voto obligatorio. Estas serían las 4 características del sufragio. Por otro lado, como ya veníamos, lo había incipientemente impuesto Figueroa Alcorta, el padrón electoral sobre la base del enrolamiento militar, el escrutinio definitivo centralizado. Vuelvo a reiterar, no alcanza solamente con el recuento en la mesa de votación, sino que luego tiene que haber un recuento centralizado días después. Nuevamente, para velar por la regularidad, por la legalidad del comicio, se le otorga competencia electoral a la justicia federal. Generalmente el juzgado federal número 1 de cada provincia y de la capital es el que tiene la competencia electoral. María Romilda Servini en Capital. Aquí la tuvo y la tiene el juzgado federal número 1, que está vacante desde el fallecimiento de su titular, Manuel Humberto Blanco, allá por 2014. Un zafarrancho, una vergüenza que los últimos 2 presidentes hayan sido elegidos sin tener un juez electoral definitivo en la provincia más importante del país. Y por otro lado también, como sistema electoral, a efectos de garantizar incipientemente la presencia de las minorías, el sistema de lista incompleta. ¿Qué significa esto? Que corresponden al partido político que obtiene el mayor número de votos, es decir, el que gana la elección, 2/3 de los cargos a repartir y el tercio restante para el que sale segundo. Supónganse que hay 30 bancas para repartir, 20 corresponden al que gana y 10 al que sale segundo. Es el sistema que hoy tenemos, por ejemplo, para la elección de senadores nacionales. 2 para el que obtiene el mayor número de votos y 1 para la segunda minoría. Con esto, ambos líderes pensaban crear grandes partidos con representación parlamentaria. Consecuencia, esta es la ley Sáenz-Peña. ¿Alguna pregunta? Sí. Justo. ¿Qué representaría esto de que le den 1/3 al segundo? O sea, ¿por qué? Y porque si no tenés un congreso monocolor. Hasta este momento veníamos con el sistema de lista completa, que el que ganaba se llevaba todos los cargos. Claro. Entonces vos tenés que generar representación parlamentaria en los demás partidos, porque si algún día ganan, ¿qué experiencia tienen?
Y en segundo lugar, si el Parlamento es el órgano de representación por excelencia, el que detenta la soberanía popular, no puede estar integrado por una sola fuerza política. Ah, bueno, gracias. Y segundo, Profe, sí, adelante. disculpe. ¿Me podría explicar de vuelta lo del padrón electoral sobre la base de enrolamiento militar? Claro, que el padrón no es elaborado por un órgano específico pocos días antes de las elecciones, sino que vos empadronás a todos los varones mayores de 18 años para que hagan el servicio militar. Entonces vos ya tenés un registro de todos los mayores, los que han pasado por el servicio militar y los que tienen que ir ingresando a medida que cumplen 18. Entonces con eso, ese padrón militar es el que, ese padrón de enrolamiento militar será el padrón electoral. Ah, perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Yo te quería preguntar si me podías volver a explicar lo del escrutinio definitivo centralizado, porque por copiar no escuché lo que explicaste. Es así. Como saben ustedes, después de cada comicio se hace el recuento en cada mesa. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bueno, cada presidente de mesa cuando termina el recuento manda el acta y los resultados se van teniendo a medida que van llegando las actas firmadas por los presidentes de mesa. Las actas pueden tener errores, muchas cosas pueden pasar, sin pensar mal, estoy hablando normalmente. Un presidente de mesa está desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, cuando empezás el recuento se te cruzan los números, se te pegan las boletas, ya estás podrido, te querés ir. Hay que rever el tema de las autoridades de mesa. Entonces, una vez que se terminó ese recuento parcial, mesa por mesa, después la autoridad electoral, en este sentido, a la que acabamos de ver, la Justicia Federal con competencia electoral, se le remiten todas las urnas de todo el país y hace un recuento centralizado, provincia por provincia, distrito por distrito, mesa por mesa, a efecto de tener la plena certeza de cuáles fueron los guarismos finales. ¿Se entiende? Sí, sí, yo había puesto que debía haber un recuento de votos para asegurar, pero no entendía. Ahí entendí. Por eso a veces yo, como todos los días, como cada vez que hay elección, sobre todo si son peleadas, vamos a pedir, siempre aparece algún fiscal o algún político diciendo, vamos a pedir el recuento, vamos a pedir el recuento. No tenés que pedir ningún recuento porque el recuento siempre se hace porque lo establece la ley. El problema es que muchos políticos desconocen abiertamente la ley. Entonces, esta es Profe, Sí. ¿y no puede haber poner fraude en el segundo recuento? Es muy difícil. A ver, está muy instalada en la mitología política argentina el tema del fraude hoy en día. Es muy, muy difícil hacer fraude. Muy difícil. Porque además, no es que te está contando el titular de la justicia electoral solo, hay fiscales de todos los partidos. Está fiscalizada, de ningún modo que está fiscalizada la elección, está fiscalizado el recuento. Puede haber alguna picardía, te puedo mexicanear algún voto, pueden pasar varias cosas, pero un fraude en el sentido técnico de la palabra es muy difícil, muy difícil. Sí puede haber otro tipo de prácticas, que yo no digo que no existan o no puedan existir, qué sé yo, compra de votos, extorsión para el voto, el célebre voto cadena, pero son pequeñas chicanas. El fraude estructural en sí mismo es muy difícil. Y más hoy. Te diría que es mucho más fácil hacer el fraude para los que sostienen el voto electrónico que el recuento boleta por boleta. Mirá lo que te digo. Porque ahí sí vos dependés de quién es el que elabora el software. Pero acá, el recuento papel por papel, para mí sigue siendo el mejor sistema. Tarda más, con todos los trastornos que trae, pero sigue siendo claramente el mejor sistema. Ahora se corta y nos volvemos a conectar.
Y vamos a ver todo lo que es la base teórica de lo que es el derecho de sufragio, el concepto, su ubicación constitucional y demás. ¿No tienen ninguna pregunta más?